una comunidad Bueno, remota. La Biblioteca Vasconcelos, la megabiblioteca, se planeó, o sea, propone como el cerebro de la Red Nacional de Bibliotecas. Todavía no lo es. El problema, nuestra oposición nunca fue a la construcción de la biblioteca. En eso hubo cierta Así es, confusión. Tú así es. estás en contra, y un grupo de diputados, Sí, sí. del costo que tuvo de la licitación, el origen de los recursos. Era un reclamo de transparencia nada más. Ah. O sea, es decir, nosotros hoy seguimos sosteniendo que costó 2.000 millones de pesos y yo no sé por qué no lo aceptan y siguen diciendo que costó 980 millones de pesos. Claro. Eso es una parte. El edificio es formidable, es muy Es un bueno. gran hallazgo arquitectónico, por de veras. Ya lo fue. Alberto Calacho es un genio. Es un concurso. Estamos verdaderamente frente a una necesidad de descentralizar la cultura, ¿sí? No solamente en el aspecto geográfico, sino en el aspecto de clases sociales, pero también de que la cultura venga de abajo arriba, es decir, de que la cultura esté vinculada al desarrollo, porque la cultura es la forma de vivir y de pensar, ¿sí? Y el conjunto de tradiciones y de bienes culturales de una comunidad. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, que más que hablar de descentralizar la cultura, hay que descentralizar los bienes y los servicios en el campo de la cultura, porque la cultura está en todas partes en ese mismo sentido. es. Hay que reconocerla en todas partes, ¿no? Hay un Así, reconocimiento de lo que es cultura. un reconocimiento de lo que es la cultura. Y superar, y se está logrando, aunque ha sido muy lento, superar la idea que la cultura solamente son las bellas artes en ese mismo sentido, que es mucho más amplio a ese respecto, y que de ahí, bueno, viene desde los problemas que se relacionan con la formación de los profesores, de las políticas educativas, de las políticas culturales diversas, ¿no? Pero perdón el tema de educación. Sí. Actualmente hay un 30-35%, tal vez más, de escuelas incompletas en el país, que sigue creciendo. Son escuelas de 6 grados con 2 profesores, o con 3. ¿Cómo puede haber una mínima expansión de los profesores? Esto nos lleva a una reforma radical que nosotros planteamos de los espacios educativos. Los países cuya educación pública funciona bien tienen espacios educativos mucho mayores. Si tienes una escuela primaria y secundaria, educación básica, con 1.200 educandos, tú puedes tener un grupo de profesores especializados en deportes, en educación física, en educación artística, en muchísimas cosas. No se necesita una reforma de la formación de maestros y de los espacios educativos Absolutamente. y de los instrumentos. Absolutamente, sí. Sí, la respuesta es sí, ¿no? Es el centro del futuro, el centro de las políticas públicas es la educación y sobre todo la formación de los profesores en el mismo sentido. Yo creo que un profesor que tenga la oportunidad, a partir de las escuelas normales, de tener esa visión de país, ese proyecto de país y la construcción o las modalidades de poder comunicar en el espacio donde le toque ejercer su magisterio, ese es el principio de un desarrollo de una naturaleza diferente. Con todo respeto por el magisterio mexicano, yo soy, mi padre y mi madre fueron maestros de escuela, yo nací de eso. Sí hay una deformación que hay que corregir. No hablo de la intervención que tuvieron en estas elecciones de carácter gremial. Sí, que también hay que corregir. Sí, ¿verdad? Que también hay que corregir. Hace cerca de 30 años, la Ley Federal de Educación fue reformada para colocar entre los ramos de la educación superior la formación de maestros. Y bueno, y luego se vino formalizando esto. Quiere decir que está por ley obligado a que la formación de maestros sea a nivel de licenciatura. Y nuestro proyecto era convertir todas las normales del país en escuelas preparatorias, pedagógicas. Entonces quedarían las normales superiores, pero que no se darían abasto. Entonces pasaría al Sistema Universitario Nacional y al Sistema Tecnológico Nacional de Formación de Maestros, que ya lo tienen en varias universidades, no sé, ustedes lo tienen en la Universidad de Veracruz, fue la primera que lo hizo. Coparticipamos. A propósito de lo que dice Leonel, ¿no sería conveniente que el maestro se formara en un ambiente cultural mucho más amplio que el de una escuela normal? Sí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en esa apreciación, pero además, lo primero es el asunto de la cobertura, Porfirio, que es un tema fundamental de la reforma del Estado. Este país no tiene viabilidad política, cultural ni económica
Ni democrática. Ni democrática, si solamente entran el 22% de los jóvenes en edad de estudiar al sistema educativo nacional superior. O sea, eso no puede ser. Si te doy otro dato, Porfirio, que es el centro del asunto. De cada 100 muchachos que entran a primaria, solamente 12 llegan a la parte final de licenciatura a concluirla. En los demás casos, aunque tengamos la cobertura del 100% de educación ¿Qué porcentaje básica, termina en la educación media superior, la preparatoria? ahí tenemos un gravísimo problema. Yo creo que tenemos deserción del 65% a nivel nacional en el nivel medio superior. La cobertura es del 55% más o menos, y la deserción es grandísima. Es decir, al final la cantidad de rechazados no son tantos como podrían ser. El problema es, y también el cuello de botella está antes, en la secundaria, pero yo agregaría un dato adicional. Es un dato que pudo describir muy bien nuestro amigo Armando Labra, que en paz descanse, que nos llevó a concluir lo siguiente. Son más o menos 10 millones de jóvenes entre 18 y 24 años, de los cuales solamente el 22%, o sea, 2 millones, poco más de 2 millones va a la universidad. 3 millones tienen un empleo mal pagado, pero tienen un empleo. Y 5 millones ni estudian ni trabajan, con estabilidad, con claridad. Según mis cálculos, desde otra vertiente, de los jóvenes de 16 a 20 años, estamos hablando de esos grupos de edad, 76% ya no están en la escuela, sí, y de eso solamente una tercera parte tiene empleo formal. Por lo tanto, en mis cifras, que son concomitantes, más del 50-55% de los jóvenes de esos grupos de edades ni están en la escuela, ni están en el trabajo. No tienen proyectos. Y ha subido 5 veces la población juvenil en las cárceles de México. Esa es la bomba de tiempo de la República Mexicana, de la nación mexicana. Tiene que haber preparatoria obligatoria. Sí, es claro. Sí. Porque solo lo obligatorio permite que haya igualdad. Los promedios ocultan las diferencias. ¿Qué porcentaje en las zonas indígenas? ¿Cuál será el nivel de escolaridad hoy en la zona marginal del país? ¿4 años en promedio? Sí. Y en una colonia de esta ciudad, más o menos de clase media, son 14, 15 años de escolaridad. Así es. Mientras seguimos trabajando con promedios, estamos encubriendo la enorme desigualdad del país. Así es. Ese es el problema contemporáneo, la enorme, o diría la creciente desigualdad que se está dando en el país. Y eso afecta múltiples cosas. Entonces, hay un vínculo profundo entre desigualdad y cultura. Mucho. Dicen los expertos en desigualdad que la desigualdad es siempre acumulativa, histórica y acumulativa. Sí. Es desigualdad en el acceso al conocimiento, en el acceso al empleo, en el acceso a la remuneración, en el acceso a la comunicación. Es decir, es un conjunto de desigualdades concretas. Sí. Pero la esencial es alimentación y educación. Sí. Se puede tener un sistema educativo floreciente si no hay alimentación de los niños y de los jóvenes. No es posible. De hecho, la deserción en educación básica y en secundaria se debe fundamentalmente al no tener una beca alimentaria o no tener las condiciones mínimas de reproducción del estudio. Y yo aquí introduzco un tema que es el del presupuesto para la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología. La reforma que se hizo a la Ley General de Educación en el 2002 establece que el Estado mexicano, la Federación, los estados y los municipios, le tendríamos que estar otorgando a la educación pública el 8% del Producto Interno Bruto al 2006. 40. Así es, y la discusión en la UNESCO, etcétera. Al 2006 tendríamos que estar en 8%. Vicente Fox envió presupuestos para estos 3 rubros a la Cámara de Diputados en los últimos 3 años, que en todos los casos nos proponían recortes en educación. ¿Y qué se hizo con los excedentes petroleros, señor diputado? Se fueron a los estados. ¿A qué? ¿A programas de desarrollo social? En principio. Se fueron a los estados a con fines electorales. A gastarse en obra pública o en otras cosas de una forma en que nosotros no tenemos que gobernadores. Por supuesto, se fueron con fines electorales. Se fueron a las cajas de los gobernadores y se gastaron no en educación, no en cultura y no en ciencia y tecnología, eso es un hecho. Hoy le estamos dando, en vez del 8% que dice la ley, tendríamos que estarle dando el 5.4%. Y a la cultura 0.07%. Y futuro señor diputado, los excedentes petroleros son enormes y son incalculables al principio del ejercicio. Promedió el año pasado 42, 43 dólares el barril la mezcla mexicana, está promediando ahora 55, 56. Y la estimación para lo que sería el próximo sexenio es llegar a cuando menos a 90 dólares el barril. De eso, ¿cuál es el mecanismo para informar al Congreso y a la sociedad? Nosotros habíamos puesto en presupuesto, en el
97, que informara al Congreso, pero como el presupuesto no tiene valor de ley, no lo han hecho. ¿Hay control de los excedentes del Congreso? ¿Quién controla los excedentes? Hay un enorme hueco desde mi punto de vista en materia de fiscalización, pero además hay un problema gravísimo de voluntad política y de, en todo caso, compromiso con un proyecto de nación y con una visión de la economía. En todos los casos, al menos el PRD propusimos, primero que se calculara, se estimara mucho más alto el precio del petróleo, porque era un cálculo realista, y después que se etiquetara, y se etiquetara básicamente para el gasto social. En el proyecto económico, la visión, el dogma económico que representa el presidente Fox, y en muchos casos tuvo el apoyo, por supuesto, Pero de la aquí bancada vamos panista. al tema de la ideología eso no fue posible. y de la democracia. Así es. ¿No considerarías tú que es un absurdo, países que somos pocos en el mundo, que tenemos excedentes petroleros, que no se invirtieran, como decía un gran venezolano, Uslar Pietri, fue presidente del Consejo de la UNESCO, sembrar el petróleo, pero sembrado en escuelas? Porque si no, lo que se está fomentando son gobiernos autoritarios que se mantienen en el poder por los excedentes petroleros sin educar a la gente. ¿Cómo ves esto? Bueno, con una variante muy importante. Al nivel de lo que se conoce de las reservas petroleras, se agotarán en pocos años. Sí. Ese es un problema gravísimo. Y si esos recursos no se invierten a un desarrollo propio, por ejemplo, no solamente en educación, en ciencia y tecnología. La primera prioridad de ciencia y tecnología son las fuentes nuevas de energía. El reclamo de los científicos 0.4%. mexicanos por lo que se invierte o se destina de los recursos federales al desarrollo de condiciones para la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México es un tema muy delicado también. Ahora bien, ¿tú sientes que estos temas estuvieron reflejados en la campaña electoral? ¿Fue suficientemente claro que hay dos, cuando menos, proyectos distintos de nación? Que si vamos por donde vamos al precipicio. ¿Quedó claro para la gente o no? Yo creo que sí hubo posibilidades de que se haya debatido, pero no siento que en todo caso esto haya permeado lo suficiente a los espacios de discusión, incluso, me atrevo a decirlo, a veces ni siquiera a las propias universidades, que no se está muy consciente de esto. Baste decir lo siguiente, el 3% del presupuesto proviene de la renta petrolera, el 3%. Y tenemos un presupuesto, como todos lo sabemos, muy, muy por debajo de las expectativas. No se refleja que somos una de las 12 naciones, la 12ª o la 12ª nación en Producto Interno Bruto, no se refleja en materia presupuestal, porque el porcentaje de presupuesto que tenemos es del 15%, pero de impuestos y de cuestión tributaria es solamente el 12%. Si no hacemos el cambio, Porfirio, si no hacemos el cambio, porque solamente nos quedan 10 años de reservas petroleras, A no ser no que por el precio del sustituimos ese petróleo 3%, tengamos nuevos nacimientos entonces, más profundos. Claro, pero lo que tenemos que hacer es lo que aquí se ha comentado. Tenemos que invertir en el gasto social este recurso petrolero y tenemos que ¿Pero en qué invertirlo gasto social? en el cambio energético. Por eso es fundamental separar combate a la pobreza de combate a la desigualdad. Así es. Porque Así es. ellos, estos regímenes neoliberales, lo que hacen es regar, ¿sí?, beneficios con fines electorales para tener tranquila a la gente. Disminuyes un poco la pobreza extrema, además recibir remesas del extranjero, pero no cambias las condiciones, las relaciones Estructurales sociales. que generan la Ese es el pobreza. fondo. Y la educación sería la principal arma. Eso Algunos sí. datos. A la ciencia le damos el 0.4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasaría si cumpliéramos la ley y darle el 1% del Producto Interno Bruto? Sería un verdadero paso en el camino de que México sea una economía mucho más sólida, independiente, en fin, competitiva. A la cultura le damos el 0.07% del Producto Interno Bruto. La UNESCO recomienda darle el 1% del presupuesto del país y en algunos casos se ha dado el 1% del Producto Interno Bruto. Según un estudio realizado últimamente, la actividad económica protegida por derechos de autor, o sea, las industrias culturales, le aportan al país el 6.7% del Producto Además Interno se Bruto. gana dinero. Así es. 0.07, apoyo al Estado mexicano contra 6.7 de actividad económica. Se nos que acaba el aporta la programa. Nosotros planteamos la educación y la cultura como un conjunto de compromisos nacionales. Tú recordabas a Vasconcelos, es la escuela, es la empresa, es el sindicato, es el municipio, es la sociedad. ¿Cómo verías tú la conformación de un gran esfuerzo en ese sentido que rebasara a la administración? Bueno, que exista una democracia real en el país que lo permita
que existan los espacios de concurrencia para dirimir diferencias y lograr acuerdos, consensos. Necesitamos consensos para el desarrollo del país en esa materia o en muchas otras. El crecimiento del ciudadano. El crecimiento del ciudadano. Reconstruir la polis. La Que no es participación. el lugar donde se vota, sino solo se participa Sí. y donde se debate. Y que se participe no solamente en procesos electorales, sino en los procesos del desarrollo social, en todo sentido, ¿no? Bueno, tenemos ya un tema para una próxima reunión, que es el tema de la participación ciudadana en las sesiones públicas. Pues muchísimas gracias. Nos veremos próximamente. Gracias a ti, Porfirio, por la Muchas invitación. gracias.